esto es el ADN de la historia y en esta ocasión, como siempre, nos vamos hasta el pasado, específicamente a la década de 1980 y me acompañan mi queridísima... Hola, Isabel Revuelta. Y el gran... Benito Taibo. Y estamos muy contentos de estar compartiendo este domingo con ustedes. Estamos aquí desde esta maravillosa capilla en el Instituto Mora, en pleno corazón de Mixcoac. Agradecemos enormemente las facilidades para la realización de estos programas. Una década que nos toca padrísima a todos nosotros porque... Bueno, padrísima y pasó de todo, ¿eh? Pasó de todo. Sí. Mi niñez, yo nací en el 73, entonces en la década de los años, o sea, los 80 para la mí. Niñez y adolescencia. Sí, claro. Y fue una época bastante dinámica, esa es la palabra que yo le puedo poner a los 80. Sí se dieron cambios sustantivos, tanto en México como en el mundo. Yo creo que exactamente, ya hablaba de los 80, uno decía antes, pues en los 80 no pasó hace tanto, son 40 años. Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad y realmente no solamente México, el mundo, creo que fue la década que definió la segunda mitad del siglo XX, porque lo cambió por completo. Veníamos de esa economía cerrada, la Guerra Fría y todo, hasta los primeros años de los 80, y luego empieza el neoliberalismo terrible, oscuro, maldito y todo, y la caída de los regímenes socialistas hasta ya muy al iniciar los 90, la disolución de la Unión Soviética. ¿Sí? Entonces, vivimos como en dos mundos. El mundo todavía de esa economía cerrada horripilantísima, de lo que ya vamos a hablar ahorita, y luego el despertar al libre mercado, que fue una cosa totalmente novedosa para todos, ¿no? Sí. Lo primero que pienso en los 80s es en el año 82, con la gran crisis devaluatoria en este país. El dólar se había mantenido en 12.50 durante muchísimos años y de repente, ¡suac! Y la gente perdió muchísimo dinero. Yo recuerdo en casa cómo se vivió, porque, tengo que decirlo, alguien le avisó a mi padre que iba a pasar algo grave y mi padre dijo, nosotros somos mexicanos y confiamos en México, y ahí se fue todo. Fuerte, qué fuerte, sí. Pero bueno, Una década políticamente fuerte para México, obviamente, Alex, lo que estás diciendo, se acaba ese mundo bipolar, se acaba, porque cae el muro de Berlín al final de la década, el muro que había dividido, digamos, ese famoso mundo de la Guerra Fría. Y la Unión Soviética también se resquebraja, ¿no? Ya en los 90. Pero esa década de los años 80, pues en México, a mí me toca vivirla en América Latina, porque me tocó vivir en Guatemala, me tocó vivir en Colombia, y lo que siento es esta revolución al interior de los hogares. ¿Y a qué me refiero? A la tecnología. Yo sí recuerdo a mi padre completamente metido en una marca de calculadoras que se llamaba Texas Instruments. Sí, claro. Y todo lo que se le facilitaba ahora el trabajo de ingeniero con esa calculadora. Después el reloj Casio. Y después del reloj Casio me atrevo a dar un brinco vertiginoso a la Commodore 64, la primer computadora personal que entró en mi casa. El mundo de la computación se usaba, obviamente, en las empresas y en los bancos y en el mundo corporativo desde hacía décadas. Pero no en las casas. Pero no de manera personal. Esa es una grandísima revolución. La revolución tecnológica inicia en los 80s. A mi casa llegó una Commodore 64 en 1986, 87. Pero fíjate, también como dices, o sea, creo que fue ejemplos muy particulares, ¿no? Porque yo me acuerdo con mis amigos y todo, no había computadoras en casa. Yo creo que la primera computadora que vivimos ya así personal fue como por el 89, quizá el 90. Obviamente sabíamos de la computación por lo que podías ver en las películas, juegos de guerra que eran las computadoras que enloquecían. El Atari, ¿te acuerdas? El Atari, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, todas estas consolas, primero el Mesapong, que eran esas dos, que era un partido de tenis. Dos líneas y una pelotita. Y luego había uno en las farmacias que eran tanques de guerra. Y entonces... ¿En estos módulos de las farmacias? Sí, o sea, pero además era el joystick, el control, digamos, de mano. Había dos, entonces cada quien agarraba uno y pues, te dabas de tiros y ya. Luego botaban las balas, ¿no? Y luego el Atari.
Pero tú jurabas, allá por el 85, 86, cuando veías y jugabas un Atari, que estabas viendo al beisbolista, al corredor de autos, al boxeador. Con el Space Invaders, sí. O sea, jurabas que estabas matando a los aliens. Y ya conforme pasó el tiempo y se fueron mejorando los gráficos, tú decías, no manches, qué imaginación teníamos para ver en cada uno de los juegos del Atari realmente todo lo que te decía que estabas viendo. El Walkman. El Walkman. Todos peleábamos por tener un Walkman, llegaban a cuentagotas a México y bueno, fue una revolución, todos con nuestros audífonos y el Walkman colgado aquí metiendo el cassette. El cassette. Cassette, que te llevabas a tu... Los cassettes, que hoy de repente los chicos jóvenes no tienen mucha conciencia de qué es un cassette y para qué sirve un lápiz y un cassette. Buenísimo para ver. Si usted tiene, okay. Pues, si tú eres muy joven y no sabes qué tiene que ver, la relación que hay entre un cassette y un lápiz, escríbanos. Averígualo. Oye, era maravilloso. Y bueno, esta revolución que sí creo que se dio, digamos, a partir de esa computación y de la red y de Internet, yo creo que nombres como Bill Gates y nombres como Steve Jobs, bueno, de décadas posteriores, sí cambian el rostro del mundo y de la humanidad. Y es en esa década de los 80 que empieza a gestarse el gran cambio. Claro. Porque la intranet, la famosa intranet, antes de la internet, ya la tenían algunos países. Por ejemplo, mi hermana vivía en Francia y ahí había una especie de intranet donde marcabas al teléfono y preguntabas la función de cine, a qué hora, una especie de directorio para Francia, para París, y entonces era muy novedoso. Pero ya entender que el invento de Internet que empezó a usarse en el gobierno de Estados Unidos, con los militares en el Pentágono, que se hiciera global, cambió el rostro del mundo. Hoy nuestros hijos no entenderían ese mundo sin eso. Pero en México no pasaba. Es decir, empezaba. En México nadie hablaba de Intranet, seguías hablando de... Tenías que ver la cartelera en el periódico, la cartelera de cine en el periódico. Tenías que llegar a la taquilla a comprar tu boleto. Si era un superestreno, como por ejemplo Star Wars en 1977, que había sido unos años antes, o Volver al Futuro, que ya es de los 80, esas grandes, los blockbusters, como se les conoció desde 1975 con Tiburón, tenías que llegar una hora antes de tu función, porque era portazo. ¿Y cuáles eran las funciones? ¿Se acuerdan de los horarios? 4, 6, 8 y 10. Entonces tampoco había mucho de ver en la cartelera. No, hay unas cosas. Si tú ves ahorita las carteleras de los 80s, en una semana estaba, por ejemplo, Gremlins, El Karate Kid 2, Volver al Futuro. O sea, había 10, 12 películas que decías, no inventes, y ni te acordabas. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, así de los momentos como más memorables de mi vida en el cine en esos años fue 1985 cuando se estrenó Rocky 4. No, bueno. Pero además Rocky 4 venía con una idea así muy clara de... 86. Era 85. 1985 se están cumpliendo... Rocky 4 es 1985. Septiembre puede ser, claro, después del terremoto. Fue 1985 porque Cierto. Acaban de anunciar que se están cumpliendo años. Pero lo interesante de todo... En ese momento tú ibas a ver la cuarta de Rocky, pero además lo habían anunciado porque era Rusia contra Estados Unidos, la Unión Soviética contra Estados Unidos. Esa Guerra Fría que estaba terminando. Y entonces el tráiler era los dos guantes, el guante con la bandera de Estados Unidos y el guante con la hoz y el martillo. Entonces hacían así y estallaban y el que quedaba sobrevivía, pues desde luego era el de Estados Unidos. Pero el cine, yo me acuerdo de haberla visto en el Plaza Satélite 70, que era el gran cine como de 700 personas ahí en Plaza Satélite, pues se convirtió en una arena de box. Ah, sí. Entonces, prácticamente la gente llegamos a ver la película y ya para el final todo el mundo parados en las butacas, así, Rocky. Fue una gran película, una cosa emocionantísima. Absoluta y pues además ya después lo analizas y era... porque ese año se había lanzado la perestroika y la glasnost, que fueron las dos grandes políticas lanzadas por Gorbachev que determinaron pues, prácticamente la caída de todo el bloque socialista en los siguientes años. Y la creación de Solidaridad en Polonia, Lech con Lech Walesa. Que también el primer gran sindicato en un país comunista que era impensable de muchas maneras. Pero bueno, 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. Un terremoto asola a la Ciudad de México, la semidestruye. Fue
fue dramático. Hasta el día de hoy no sabemos la cantidad exacta de muertos que hubo en este terremoto. Fue una cicatriz que todavía sigue presente en la memoria de todos y no solo en la memoria, sino en la conformación urbana de la Ciudad de México. Nos toma por sorpresa, a pesar de que somos una zona de terremotos. El último tremendo había sido en 79, por ahí, que se cayó la Ibero, que estaba en Avenida de las Torres. Pero yo recuerdo haberlo vivido, creo que lo he platicado aquí varias veces. Estábamos en un departamento a espaldas del Hotel de México y empezó a sentirse de tal magnitud el rugido del Hotel de México, cómo crujían los cristales. Era una cosa impactante y el reflejo que... No, una cosa espantosa. Mi edificio en ese momento empieza a caer, digamos, la cal de que se estaban rompiendo las vigas. Y eso, ¿no? Todo se vino abajo, digamos, poco a poquito. Y mi padre, el ingeniero, estaba en México y nos abraza y nos dice, esto ya se acabó, los quiero mucho. No se cayó, afortunadamente. ¿Tú sabes que mi madre no se levantó de la cama? ¿Cómo? Sí, todos salimos huyendo. ¿En dónde vivía? De en miedo. la Condesa. Claro. No, en la calle, bueno, muy cerca, a 2 cuadras de ahí, en la calle de Culiacán. Hubo edificios caídos a nada, en la glorieta de Chilpancingo, a metros. Yo trabajaba en la Secretaría de Comercio en aquel entonces, que cayó completa. O sea, ¿hubieras llegado a trabajar ahí? Sí. Llegué en bicicleta 2 horas después, en una bicicleta prestada, y estaba totalmente colapsada. Hubo un montón de muertos, nunca pudimos recuperar. Oye, pero dos cosas increíbles, que el presidente de la Madrid saliera a los medios a decir que todo estaba bien en México y que no necesitábamos ayuda internacional. Increíble. Terrible. Y luego el otro día la llamada de Joao Havelange, que era el presidente de la FIFA en ese momento, para preguntar cómo estaban los estadios, el Azteca, el del Toluca, Ciudad Universitaria, el de Toluca y el de Ciudad Neza. Claro. Porque al año siguiente era el mundial de Fútbol, entonces estaban muy preocupados en la FIFA de qué había pasado. Oye, y además un mundial que no nos tocaba, porque le tocaba a Colombia. Nosotros habíamos tenido 16 años apenas el mundial en el 70 y no le tocaba. Ahora, lo que es increíble pensar es que se haya llevado a cabo el mundial después de lo que pasó en el terremoto. Pero además, qué falta de sensibilidad. Un poco, perdón, ¿no? me parece una burrada. Pero es ahí donde nace la sociedad civil. Pero yo creo... no, claro. La conciencia de sociedad civil nace ante este vacío del gobierno. Así es. Que vale ahora para un sorbete, bueno, esa es otra historia. Pero no vale para un sorbete. La sociedad civil organizada responde en los momentos fuertes. Oye, ahorita yo estoy con Alejandro. Yo siento que estamos dormidos, la sociedad civil, pero bueno. Oye, pero regresando... vamos a un... No vamos a ir a ningún corte. Sí, vamos a seguir platicando. Vamos a ir a un corte y volvemos. Y tú dices regresando, ¿va? Las preguntas los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por 2 grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú. Aquí seguimos platicando. Si los mandaron a corte es culpa de la televisión, no de nosotros. Aquí estaba lo mejor de todo este programa, fue exactamente ahorita que se fueron. Oye, rápido, cuando te sentiste desamparado porque se te vino encima el mundo, literalmente, la gente salió a las calles.
un reportero, bueno, un maravilloso Saludowski, que en ese momento con un teléfono celular, que justo decíamos eran pocos, tenía en su automóvil, hizo una de las transmisiones que yo todavía cuando lo escucho, de verdad, siento escalofríos. Es más, lo recuerdo diciendo, estamos frente a lo que fue la gota de leche en la calle de San Juan de Letrán. Luego, La superleche, ¿no? La superleche. El superleche. Superleche que se había derrumbado y había montones de... Todavía me da... Claro, Yo también. bueno. Yo todavía fui a la escuela y en la escuela nos empezaron a decir, oigan, algo muy grave pasó, váyanse a sus casas, y no dábamos crédito a todo lo que había caído. Oye, pero yo creo que fue muy bueno que al año siguiente hubiera mundial porque la gente necesitaba distraerse. Sí había sido un golpe brutal, por ejemplo, todo el asunto de las costureras ahí en Calzada de Tlalpan, los multifamiliares en Tlatelolco, terrible. Los Juárez. El Parque del Seguro Social, que fue la gran morgue, creo que la morgue más grande de la historia de México en cualquier otro momento, incluyendo San Juanico y otras tragedias. O sea, había muchas cosas y creo que fue muy curioso porque al año siguiente hubo dos grandes eventos en México. El regreso de la Fórmula 1 en 86 y el Mundial de Fútbol. Yo no recordaba lo de la Fórmula 1. Yo tampoco, pero acuérdate que aquí le encanta. Oye, lo del Mundial sí fue, digamos, ok, qué bien, te distraes y todo. El problema es que no estaba resarcido, pero ni por mucho lo que necesitaba esta ciudad lastimada. Pero nunca lo resarcieron, o sea, todavía en el 17... ¿No te acuerdas de los damnificados del terremoto? ¿No te acuerdas que en el 17 todavía había gente que seguía pidiendo que le resolvieran el asunto de sus viviendas perdidos en el 85? No, vete a saber la corrupción que se manejó ahí con las reconstrucciones y todo. Absoluta. En el momento de la inauguración del Mundial del 86, recibe Miguel de la Madrid una de las más grandes rechiflas en la historia. Yo creo que es la más grande, porque a todos los presidentes, si tú no le has ido a chiflar o a mentar la madre a un presidente en un estadio, en un evento público, no has vivido. Yo no he vivido. Pero de todas las veces que hemos podido mentarle la madre a los esa presidentes, fue la más grande de todas. Esa es la más incluso sonora. más que la del 68 a Díaz Ordaz. Claro. Esa sí es la más sonora de todo. Sí, pero somos muy contradictorios. Le están rechiflando, pero bien que están ahí la Chiquitibum. Ah, la Chiquitibum es una cosa que no se va a olvidar nunca. Una mujer bellísima, Mar Castro, con esta publicidad de la cerveza Corona. Que dura la Clara Carta Superior. Blanca, Carta Blanca, claro. Y ella sale 2 segundos. Sí. 2 segundos. 2 segundos. Nada más así. Alex. 2 segundos. ¿Qué hace? 2 segundos, es más que suficiente. Y la ola del Mundial, que no es de México, estaba de moda en los estadios estadounidenses, en el fútbol americano y en el básquetbol. Pero aquí había llegado por el norte, por los estadios, en el estadio del Monterrey. Me parece que es donde empieza a generarse toda... Y luego le pusieron el nombre de un refresco, pero la ola... ola de Coca-Cola, claro. Sí, claro, la ola de Coca-Cola. Acuérdense de ese, estamos en el Mundial, y durante un mes antes nos fumamos un anuncio de Coca-Cola donde el gran ídolo en ese momento por todo lo que había hecho en España era Hugo Sánchez. Entonces llegaba, se supone que era un partido del Mundial, entonces así jugando ya... Sí era un gran ídolo, sí lo era. ¿Qué? Sí lo era un gran ídolo. Claro, a ver, claro. Yo no le quito ningún mérito, fue el gran futbolista delantero mexicano de Europa. Claro. Nuestro Penta Pichichi. Sí, y entonces en el anuncio pues le cometen una falta en el área, marca el árbitro penal, y entonces agarra la bola, la pone en el tiro, y todo el mundo así, el trabajador en la construcción, las enfermeras en el hospital, los maestros con los alumnos en la escuela, todo el país se paraliza para ver a Hugo Sánchez tirar el penalti, lo tira y anota. Bueno, empieza el Mundial. México enfrenta a Paraguay en la segunda jornada. Penalti, agarra la bola Hugo Sánchez, todo el mundo así, no, y lo falla. Terrible. Se llama... Ya no volvieron a pasar No, pues no. Quitaron Oye, el anuncio. pero no podemos olvidar la chilena de Negrete. Ah, claro. Uno de los goles más bonitos de la historia. Tijera. La tijera. Porque es de lado. Ah, no es chilena, es tijera. No Bueno, es hacia atrás. Yo viví el Mundial maravilloso. No me dejaban salir a festejar porque tenía muy poca edad, pero la gente se iba al Ángel de Independencia y era apoteósico. Yo me acuerdo de haber juntado todos mis ahorros para comprarme un boleto en el último lugar del estadio, pero el último lugar, o sea, la última fila de una de las cabeceras de la Azteca para ver el México-Bélgica, con el que abrían Se empataron.
ganó México. Perdón, claro. Y llegamos a octavos de final, que es lo más lejos que ha llegado la selección. Pero más allá de esa década del fútbol, que sí fue muy emocionante, yo lo viví muy emocionada. A cuartos. A cuartos. Octavos hemos llegado en varias ocasiones. Una de las cosas que recuerdo más es un programa de televisión que me marcó muchísimo, que era XETU. Ah, claro. La primera vez que yo asistía con René Casados. ¿Fuiste? Sí, claro. Y Erika Buenfil. ¿Pero a cuál fuiste? ¿El de Canta? No, fui a Tu sueño posible, el de los lunes. Déjenme contarles una historia. René Casados terminaba ese programa citando a una caricatura de mi padre que salía en el periódico El Universal. Cuenta. Y él decía, como dice el gato oculto, y decía ¿sí? las frases. Sí, y todos en mi casa estaban horrorizados. Porque siempre llegaba prohibido. Pero René Casados, fíjate que era un hombre muy preparado, era muy joven en esa época, yo recuerdo el día de la televisión. Quería ser presidente. Era un hombre, es muy articulado, es un hombre culto, sabe, bueno. Lo que les quiero confesar es que cuando fue el casting para Tu sueño posible, pues no fui seleccionada. Me pasó lo mismo que me pasó en la obra de teatro de Blancanieves en mi primaria, que hice el casting y quedé de enano. Bueno, pues Blancanieves, ahora... Yo fui Árbol 2. ¿Y por qué ibas? ¿Por la bruja? No, yo quería ser Blancanieves. Qué grosero eres. Qué grosero. Oye, y me pasó lo mismo en XETU porque para Tu sueño posible, pero me dieron un premio de consolación y entonces me dieron en el público y salgo varias veces en televisión. ¿Ah, sí? Sí. Demasiado. Bueno, de esa época, por ejemplo, Cachún, Rara. Por supuesto. Ah, bueno, eran muy amigos míos casi todos. Eran súper chavos todos. Ahí todavía alcanzó a salir la hija Viridiana de Viridiana la Triste, que luego se mató en un accidente. Meses pero estaba, después. por ejemplo, Lenguardo. Ya muchos de ellos fallecieron. Arau Chico. Sí. Sergio Arau, estaba Calixto, que murió. Calixto, claro. Alma Delfina. Lupita Sandoval, que además es una de las mujeres de teatro importantísimas y de teatro en nuestro infantil. país. Claro. Ella y Fred Roldán Roldán tienen un pequeño teatro en la colonia Escandón, donde siguen montando obras de teatro. Acérquense porque de verdad hacen cosas... Creo que Fred ya murió. Bueno. No lo sé. Ella sigue siendo teatro infantil. Un programa que era un referente. Y las telenovelas. Los años 80 son de exportación, las telenovelas mexicanas. Ahí sí me declaro incompetente. A mí me tocó Rosa Salazar. No es cierto, una antes. Los ricos también lloran, pero no recuerdo si es de los 80. Puede ser que sí. Sí, quizá muy al principio de los 80. Y Rosa Salvaje, pero bueno, era una cultura que México exportaba al mundo y este programa de cantantes, siempre en domingo, México, digamos, en los años 80, continuaba siendo una plataforma de artistas. Yo creo que la gran novela de esa época fue El Maleficio, con sí, la vi. de Ernesto Alonso, que era el director, pero que además actuaba. Era Enrique de Martino. Sí. Y que causó furor así, porque además el pequeño Edgar, que era el nieto... No, el pequeño Edgar era de la de Cuna de Lobos. Esa sí la vi. Ah, claro, de Eric Von. Es un guión de Eric Von. 80s también. Catalina Krill era la malísima que le faltaba un ojo. Que no le faltaba. Pues ya le echaste a perder. Hay gente que sí la ve todavía. Alerta de spoiler. Oye, lo que hacías en los años, en esos años, es que además de que ibas al cine, el teatro también era algo maravilloso en nuestra ciudad. Era una ciudad que se podía transitar muy bien y, sin embargo, sufrió la piqueta de los ejes viales. Yo no recuerdo... pero muy al principio, porque... Pero fue algo que les cambió la vida a muchísimas personas. Los inauguran personas. En el 81 y 82. ¿Que el regente era Hank? Le decían Gengis Hank, porque dice que habían destruido con los ejes viales. Pero gracias a esos ejes viales se puede transitar en esta ciudad. Fue un mal necesario. Pero fíjate, ahí te das cuenta de cómo cuando el gobierno utiliza la autoridad, porque ¿alguien se acuerda de bloqueos de 10 meses? Nada. O sea, era causa de utilidad pública y por ahí en las memorias López Portillo dice, a ver, hoy inauguramos, hoy iniciamos las obras de los ejes viales, a ver si le sale la apuesta a Carlos porque esto se ve difícil. Y ahí está. Ahí están, sí, imagínate lo que sería. Oye, pero regresando, por ejemplo, el cine, las salas de cine todavía eran de las gigantes, todavía había intermedios. Para que fueras a comprar los chuchulucos. Chuchulucos, sí. Los chuchulucos. ¿Cuál era su chuchuluco favorito del cine? A mí me gustaba el gaznate.
Me van a decir que de qué estás El hablando. gaznate que era que siempre sabía viejo porque llevaba como 30 funciones. Rancio. Y luego las palomitas Es un igual. Estaban hechos a principios del siglo XIX. No, el los gaznate es un cucurucho como de Guillermo. Es un de merengue, Clara. es un merengue, pero sí, fresco. Y sí. entonces las No, claras, fresco nunca. Son buenísimos los merengues. Yo Digo, iba, los yo las gaznates. palomitas, perdón, pero el chuchuluco. iba al cine Gloria, que ya no existe, ahí en la calle de Campeche, donde pasaban permanencia voluntaria. Pagabas un boleto y Explica te echabas eso, ¿qué es la permanencia voluntaria? quedarte en el cine para ver 3 películas o la misma película 3 veces. Ahí vi todo el ciclo de Tarzán con Johnny Weissmuller y mi chuchuluco preferido eran las tortas de queso de puerco del cine Gloria. ¿Cómo Ay, sí, crees? cierto, luego ¿En había más serio? cosas. Sí. O la copa de helado. Holanda. Holanda. Esa era- Vainilla, chocolate y fresa. Pero esa era muy fresa porque era carísima. Era cara. El gaznate era más... las palomitas eran lo El mejor. auge y la expansión de los autocinemas a principios de los 80. En Lindavista, en Satélite. Y ir al autocinema. Y no era- fue digamos, no fue una herencia de los años 60. Sí, pero luego volvió a tomar, fue el auge, Claro. volvieron los autocinemas. Oye, y todo este tipo de cosas, o sea, porque en la primera mitad de los 80 no podías conseguir nada, o sea, todo era la fayuca. Si uno quería comprar cosas de Estados Unidos tenía que ir a Tepito, acá en la Ciudad de México era el lugar donde encontrabas cualquier cosa, por ejemplo, las famosas carpetas Trapper Keeper, que luego se pusieron de moda a finales de los 80, y así súper coloridas, o los tenis Nike, o el chaleco que se puso de moda, que ahora los consigues en cualquier lado, pero los chalecos que se ponían... De pluma capitonados, ¿no? Sí, De- como el de Marty McFly en Volver al Futuro. Ya, que Que sea. cuando él llega, por ejemplo, a 1955 y le dicen, oye, pues que eres marino, ¿por qué traes el chaleco? Chaleco salvavidas. Y eso los podías conseguir en La fayuca. y el Texas Instrument y el teléfono. Y el Casio, el claro. Casio, todo eso era contrabando y se vendía en Tepito. Solo ahí podías comprar Y eso. las televisiones Sony, porque la verdad es que las televisiones era muy complicado comprarlas en las tiendas departamentales porque las comprabas en la fayuca. Otra cosa que me toca a mí en la primaria, y la recuerdo, las estampitas de olor también se compraban de... Los de- rascahuele. El rascahuele. Pero esa ya fue la versión mexicana. Las que quería todo el mundo cambiar eran Bueno, las gringas. en el cine- Y el chismógrafo. Ahora en las redes sociales la gente hace público las cosas. Antes lo hacíamos en el chismógrafo de manera anónima. Claro, pero la gente sabía que tu letra era tal, que usabas la pluma rosita, y era algo que circulaba por toda la secundaria y la primaria. Radio Oye, pero 590. La Pantera. claro, Ah, Patas, ¿viste? Llamas y Fantuflas. Pero no, bueno, ese acabó en el 85 porque se les cayó Porque se les encima. cayó, claro, Radiópolis. Sí, claro, pero fíjate que de lo del rascahuele, se pusieron de moda algunas películas en tercera dimensión. Por ejemplo, la película erótica de Emanuel, de donde usted lo que está Alejandro, lo que está tercera usted viendo dimensión, casi ¿qué lo puede dices? Tocar. Lo puede tocar, ese era el anuncio. Silvia Cristel. Pero además era softcore totalmente. Sí, Silvia Cristel, pero era así como de, digo, oye, el cine con rascahueles. Entonces, por ejemplo, salía la hamburguesa y entonces le apretabas y olía hamburguesa, y luego, como era típica comedia de adolescentes, el cuate se emborrachaba y guacareaba, y entonces le movías uno y olía a Qué horror. guacara. Perdón, horrible, ¿no? hablando de hamburguesa rápidamente, Burger Boy. Tomboy. Sí, Tom. Las dinotriples, las brontodobles, era la neta del planeta. Por supuesto. Oigan, y los parques de diversiones a la usanza estadounidense, teníamos uno magnífico en el sur de la ciudad que se llamaba Reino Aventura. Y Reino Aventura fue algo que le cambió, digamos, el entretenimiento a muchísimos niños, incluyéndome a mí, porque o te llevaban al boliche o te llevaban a Reino Aventura, pero era realmente ganarte estaba el de premio. Chapultepec. Nomás Fíjate que la feria de Chapultepec era para más grandes, no era tanto para niños como lo era Reino Aventura. Ya nos tenemos que ir, ¿eh? Yo sé que están muy contentos, Estamos pero hablando de nuestra época. imagínense cuando lleguemos a los 90. Gracias a todos. Esto fue el ADN de la historia, haciendo un recorrido por los años 80 y nos faltó, ¿eh? Muchísimo. Gracias por acompañarnos.